que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oiga lo que pasa, hermano. Dice, la palabra de Jehová escaseaba, y por esa escasez no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, digan todos conmigo, heme aquí. Siéntese. El tema de esta tarde es escasez de la palabra. Y cuando hablamos de escasez, nosotros también estamos hablando de un problema. Cuando comienza la escasez, comienzan los problemas en todo tipo de cosas, sea en las naciones, sea en el trabajo, sea en el hogar. Si en la casa empieza a escasearse la comida, la manutención, la provisión, comienzan los problemas. Mayormente cuando no hay paz de Dios en ese hogar, comienzan los problemas. Incluso cuando hay escasez, hasta sucede el divorcio. Sucede la desintegración familiar en los hogares. Cuando llega la escasez a una casa, cuando llega la escasez a una nación, comienza la delincuencia, crece la delincuencia, crecen los problemas, los conflictos, el tormento, la perturbación de todo índole. Cuando la escasez llega a las compañías, empieza a despedir trabajadores, a descansar trabajadores, comienza a la compañía a decaer y ese trabajador se queda sin trabajo también. La escasez es un gran problema. Amén. ¿Están de acuerdo? La escasez es un gran problema. También la escasez de palabra en las iglesias es un gran problema también. Y ese es el gran problema que hoy en día tenemos. Y no estoy hablando de iglesias de cuatro paredes, sino que estoy hablando de iglesias, de personas, que somos la iglesia de Cristo. Amén. Nosotros, cada persona, somos la iglesia de Cristo. En la situación que se encontraba Israel en este entonces, vemos ese problema. La misma palabra lo dice de una manera muy clara. La escasez, escaseaba la palabra del Señor y no había visión. Cuando no hay escasez, no hay donde echar, cuando hay escasez, no hay donde echar mano. Un ejemplo, cuando un hogar tiene escasez monetaria y no hay entradas, no hay comida, no hay nada, ¿qué van a pensar? Lo primero que llega es el tormento, la confusión, los pleitos, las enemistades. Amén. Uno echándole la culpa al otro, porque cuando hay escasez no hay visión, no hay propósito, no hay metas, porque las metas y los propósitos comienzan cuando hay algo de donde echar mano. Amén. Cuando la gente pues no tiene a Cristo. Pero como hijos de Dios nosotros sabemos que sea, como dijo el profeta Habacuc, aunque hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque falte el fruto del olivo, aunque los labrados no tengan entendimiento, con todo esto yo me gozaré y alabaré el nombre de nuestro Dios. La diferencia es cuando el mundo no conoce a Dios y cuando en el corazón de una persona está la ausencia de la paz y de la presencia del Espíritu Santo. Cuando hay escasez no hay visión, cuando hay escasez no hay propósito. Y eso es lo que hoy nosotros vemos, hermano, en el mundo que estamos viviendo, la situación que estamos pasando como iglesia de Cristo. Hay una escasez tremenda y como no hay escasez, pues no hay nada que pensar, no hay nada que hacer, no hay nada por qué animarse, no hay pasión porque no hay de dónde echar mano. Hay una escasez tremenda. El pueblo de Israel en este entonces se encontraba de una manera donde el sacerdocio ya estaba a punto de terminarse, aquel sacerdocio que Dios había establecido perpetuamente desde Aarón para acá. El pueblo de Israel había llegado a Silo, allí Dios erigió a este hombre descendiente de Aarón, este sacerdote Elí, pero llegó un momento donde descuidaron la visión, ya no había nada que hacer, el viejito ya el Señor ya estaba viejo, ya de edad, de años, ya estaba a punto de, ya sus ojos ya se habían oscurecido. No había una visión de levantar otro sacerdote. No sé, más tenía
hubo esa visión, pero sin el propósito de Dios, porque cuando el sacerdote viejo iba ya que ya no podía, pues Dios había establecido que el hijo, la descendencia, y así ha venido el sacerdocio. Los hijos de Elí se levantaron y fueron puestos como sacerdotes, pero con un problema, que ellos no conocían a Dios. No conocían a Dios. Pero el sacerdocio no llegó a los hijos de Elí. Ellos nunca fueron sacerdotes, fueron unos grandes impíos. El sacerdocio estaba en el anciano, pero el anciano ya no podía hacer nada. Tenía que levantarse otra persona. Pero no había visión, no había nada, porque escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba la palabra del Señor. Y cuando le repito, vuelvo a repetir, y estaré repitiendo en todo este mensaje: cuando hay escasez no hay nada que empezar. Hay frustración, hay perturbación. Y lo que hay es una puerta abierta para que el diablo comience a destruir, a meter, en otras palabras, pecado en la familia, a destruir. El diablo es el que comienza a llevar a cabo sus artimañas, sus astucias en las personas que están perturbadas por este problema de la escasez. Así estaba el pueblo de Israel, y como no había palabra, no había exhortación, no había profecía, no había revelación divina del cielo, de Dios, entonces los hombres que supuestamente se llamaban sacerdotes estaban haciendo lo que ellos querían en el templo. Además eran grandes fornicarios, eran grandes adúlteros, convivían con las porteras, con las que guardaban la casa del Señor. Ellos tenían relaciones sexuales con ellas. Mire qué sacerdocio el que había. ¿Por qué? Porque no había nada, no había visión, no había palabra de Dios. Es más, Dios había callado. Dios había guardado silencio durante tantos años. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba por el piso. No había, Dios había callado. Y cuando le mandó un profeta a Elí, fue en otras palabras, para censurarlo, para darle un mensaje condenatorio, para darle un mensaje de juicio. Para eso, cuando realmente vemos que Dios siempre en el antaño tenía sus sacerdotes y tenía sus profetas. Aquí no vemos a ningún profeta. ¿Por qué? Porque la gente estaba completamente en una escasez espiritual. No había palabra de Dios, porque la gente no quería buscar a Dios. No le importaba si alguien se levantaba por ahí diciendo algo. No le importaba. El mismo Elí quiso corregir a sus hijos, no le pusieron atención. No les importaba la palabra. No les interesaba escuchar un mensaje del cielo. Como hoy en día está pasando este problema a la iglesia. No todas, pero ciertas iglesias están muertas. No les importa ya la predicación. Para ellos la predicación es un verdugo. Para ellos la predicación es un dolor de cabeza. Para ellos la enseñanza es como que le den una colcha para dormirse. Hay una escasez tremenda en el pueblo de Dios, y hay que despertar, porque oiga, está a punto de apagarse la lámpara. Y cuando la lámpara de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo, abandona una iglesia, oiga, hay que cerrar las puertas y salir corriendo, porque eso no sirve. Amén, hermano. Y hoy hay miles de iglesias que la lámpara se apagó. La presencia del Espíritu Santo ya no está allí. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha abandonado, como lo hizo en aquel tiempo cuando la gloria de Dios llenó el templo. Porque había pasión, había buen sacerdocio, habían hombres que amaban y respetaban a Dios. La gloria de Dios llenó la casa. Pero cuando abandonaron a Dios, la gloria también abandonó el templo. Hoy en día la presencia del Señor ha abandonado miles de templos, porque no están haciendo la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. La visión que tienen es humana, es de un hombre, menos la visión divina. La palabra que se predica ya no es la palabra de Dios, sino la palabra de un hombre. Por lo tanto, Dios ya no tiene nada que hacer ahí. Escasez de la palabra. Si el mundo, en el mundo está abundando y está pasando y estamos viviendo, como lo quiere entender, la escasez, ya no hay integridad. Ya no se puede confiar en nadie. Ya no se puede confiar ni en gobernantes ni en nadie, porque hay escasez de amor, hay escasez de fidelidad, hay escasez de integridad, hay escasez de todo. Y como cuando esto comienza a escasear, el amor, todo esto, la fidelidad, el compañerismo, la unidad, entonces es un solo desastre. Y por eso el mundo está como está. No hay paz para el impío, dijo Dios, jamás. Pero cuando una persona está pasando problemas, pero tiene la paz de Dios en su corazón, esa es otra cosa. Amén. Dios se encarga de él porque tiene la paz de Dios en él. ¿Alguien ha visto a Dios preocupado algún día? ¿Alguien ha visto a Dios llorando porque no tiene nada, algo que le hace falta? Nadie. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo.
Cuando Jesús dice mi paso dejo, lo que está diciendo, piensen quién soy yo. Yo no me preocupo por nada, porque yo soy el dueño de todo. Y si mi paz les dejo a ustedes, pues tienen que pensar de la misma manera que yo pienso. A su nombre. El que tiene la paz del Señor, no hay tormento en su vida, aunque esté pasando momentos difíciles. Hombres de Dios pasaron momentos difíciles. Los apóstoles pasaron momentos difíciles. Momentos de desnudez, de hambre, de persecuciones, de peligros, etcétera, etcétera. Pero tenían algo que jamás entraron en escasez, que era de la presencia del Señor. No podían tener dinero, no podían tener donde vivir, no podían tener donde recostarse, no podían tener nada, pero tenían algo importante que hoy necesitamos tú y yo. Era el poder, la presencia, la llama encendida del Espíritu Santo en su vida, y eso los hacía ser fuertes, eso los hacía sentirse lo más rico, eso los hacía sentirse lo más enriquecido, lo más, en otras palabras, tenían todo, como Pablo dijo en una ocasión, como pobre para el mundo, no tengo cosas que ellos piensan que me pueden hacer rico, pero yo soy rico, lo poseo todo. A su nombre. La palabra de Dios escaseaba. Dios no hablaba con nadie. ¿Por qué? Porque Dios no habla con pecadores. Dios no le muestra visión a un pecador. Dios le muestra visión a aquel que busca su presencia. ¿Quieres que Dios te muestre una verdadera visión, un sueño loco de mal comido? Métete con Dios y vas a ver que Dios te va a mostrar cosas. Amén. Dios no le habla a ningún haragán. Dios no le habla a ningún flojo. Dios le habla a aquella gente que está buscando su presencia, que está buscando dirección, que está buscando cómo hacer su voluntad, que está deseando cómo cambiar, que está buscando cumplir el propósito de Dios. A eso Dios le muestra su visión, a eso Dios le guía, a eso Dios le da revelación. A su nombre. Hay gente hoy en día, vivimos una sociedad en las mismas iglesias. Este coro se canta ahora en día. No siento nada. Y hay muchos que están aquí, ese coro, no siento nada. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué ya no hay nada? ¿En qué consiste la escasez de tu alma? ¿En qué consiste la escasez de tu espíritu? Que otros se gozan y tú parece que estás muerto, y no hay otros lloran y tú pareces un desierto. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste tu escasez? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás pasando escasez? Porque donde no hay palabra de Dios, no hay vida. La palabra de Dios es espíritu, es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Donde hay palabra de Dios, Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si un cristiano se denomina, se llama cristiano, y no tiene palabra de Dios en su vida, no es nada, y va a estar muerto. Escaseaba la palabra. Había nombre de sacerdocio, había un templo, habían sacerdotes, pero eran fornicarios, impíos como hoy en día, depravados, pero tenían cara de iglesia. Estaba el cacique de la iglesia, pero ya el viejito ya está muriendo también. Había perdido la autoridad. Yo puedo estar viejo el día de mañana, pero tengo que levantar a alguien que se levante aquí, agarre mi batuta, como dice alguien por allá. Como cuando yo le digo a Moisés, ya vas a morir, prepara a Josué para que lleve el pueblo a donde yo lo voy a meter. Dios nunca se queda con visión, porque Él es visionario. Amén, Él conoce el ayer y Él conoce el futuro, por lo tanto nunca se va a quedar de brazos cruzados. Dios quiere un hombre siempre, Dios quiere un hombre siempre. Aquel ya llegó viejo, Dios quería que levantara, pero no, se estancaron, ya no hay nada que hacer. Ahí voy a poner, estos hijos míos no son nada, estos sinvergüenzas ni la Biblia leen, pero ahí los voy a poner por sacerdotes. A fornicar los mandó al templo. Y Dios está enojado, y Dios no habla. Pasaron años que Dios no le hablaba a Elí. El pueblo hacía lo que hacía, quería. No había palabra, no había profecía, no había ni un profeta. Algo que siempre en el pasado había un profeta. ¿Para qué Dios levantaba a los profetas? No de esos comelones, panzones de hoy en día. Hijos del diablo, sinvergüenza y ladrones. Los profetas de Dios eran gente que Dios los ponía a la par de un rey. Y cuando el rey entraba en guerra o entraba en un problema, al primero que acudían era el profeta de Dios, porque aquel es el que tenía revelación de Dios. Amén. ¿Por qué tenía revelación de Dios? Porque no había escasez de palabra. Siempre que había un problema, Dios levantaba a sus profetas y levantaba a sus profetas, y el pueblo oía a los profetas. Por eso Josafat dijo, creed a sus profetas y seréis prosperados. Donde hay escasez, lo que necesito es un profeta de Dios, pero que no hable de una panza inflada, de un corazón avárico, sino de oír palabra de Dios. Oiga, ese pueblo será prosperado a su nombre. ¿Cuánto le gusta la palabra del Señor?
Y así sucedía. No en este sacerdocio, allí no había nada. Ya por último, cuando Dios dispone matar tanto a los dos hijos impíos de Elí como a Elí también. Si ustedes creen que Dios no sabía que aquel se iba a desnucar, claro que sí. O sea que Dios determina matar los tres hijos y también se ve el viejo también, por alcahueto. Porque hay padres que son alcahuetos, hermano, y son ministros. Ahorita presentamos el niño ahí. Que Dios me dé años para adoctrinarlo. Pero porque sea hijo del pastor, va a hacer lo que quiere en la iglesia. Se equivoca. Hoy hay pastores que tienen sus hijos en las iglesias y son tremendos carnudos, impíos y no saben nada. Pero como son hijos de pastores, están en la iglesia. Los hijos de Elí. Por eso yo le suelto una advertencia y le dije: tú has honrado, amas más tus hijos que a mí. Te los voy a matar a ver cómo te va. Y si lo mató. Yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian los tengo en poco. El que a mí no me hace caso y no me da importancia, yo tampoco. ¿Cuánto amas tú a Dios? Te darás cuenta cuánto te ama Él a ti. ¿Cuánto buscas tú a Dios? Te darás cuenta cuánto cerca está de ti. ¿Cuánto no lo buscas? Te darás cuenta que no existe para ti. Y es que así es. El que no busca a Dios es peor que un animal. Los mismos animales sienten la presencia del Señor. Cuando los juicios de Dios, mayormente las catástrofes, los animales sienten antes que un cabezón de nosotros. Pero cuando el hombre vive sin agradar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, Dios tampoco, yo creo que lo hace peor que un animal. Yo honro a los que me honran y los que me desprecian los tengo como nada. Así dice la Biblia. Así Dios le dijo a Elí. Y Elí dijo: por ahí, hijo mío, la fama que ustedes tienen no es buena. Oiga, ¿qué le importaba al viejo la fama de estos sinvergüenzas? Él le importaba un bledo qué pensaban de Dios la gente. Él le importaba mucho qué decía la gente de los sinvergüenzas fornicarios de estos. Y eso es lo que la sociedad hoy en día le importa. Le importa qué es lo que dice la gente de mí. No, a mí me debe importar qué es lo que el mundo piensa de Dios. Y con mi testimonio tengo y estoy obligado que el mundo vea y que crea y que piense que Dios es real, que Dios es santo, por el testimonio tuyo y mío a su nombre. Escasez de palabra hoy en día. Hoy las masas se reúnen a ver a un hijo del diablo, chistoso, comediante, entretenedor, como las megas iglesias, incluyendo Lakewood Church. Entretenimiento, y así están las gentes. Pero palabra de Dios no hay. Hay una escasez de palabra. Pero la Biblia dice que antes que la lámpara se apagara, Dios llama a Samuel, un niño con propósito. Un niño. Dios no quiere gente mal acostumbrada a sus ministerios. Dios quiere gente como un niño, gente limpia del corazón como un niño. Un niño como Samuel no sabía nada, no había inmundicia como la había en los hijos de Elí. Un niño, Dios quiere levantar un nuevo sacerdocio con pureza, con santidad, y por eso levanta a Samuel. Dios siempre le hablaba a los sacerdotes. Audiblemente ellos oían la voz de Dios. Aquí Dios no le vuelve a hablar a Elí desde años, y es el sacerdote. Y prefiere Dios hablarle a un niño. Con lo único que se quedó Elí fue con la experiencia de reconocer la voz de Dios, pero con el deseo que jamás había tiempo que había dejado de escucharla. ¿Qué tienes tú? ¿Experiencia? A muchos cristianos les han quedado las cenizas. Yo oraba, yo cantaba, yo danzaba, yo profetizaba, y ahora yo soñaba. Elí se quedó con la experiencia, pero Dios ya no le habla a Elí, pero ya le habla al niño. Y el niño no conoce la voz de Dios. El niño corre a Elí. Elí sabe. Después de dos veces que el niño va a un él y él dice: no te he llamado, hijo mío. Elí se da cuenta, la experiencia nomás le había quedado. Así le ha quedado a muchos hoy en día. La experiencia que en una ocasión sintieron cosquillitas del Espíritu Santo, que en una ocasión lloraron, pero tienen años de no botar una lágrima por la presencia del Señor. Experiencia les quedó. Elí tenía experiencia, pero relación no tenía con Dios. ¿Qué quieres, tu experiencia o relación?
Dios quiere relación, aunque no sepas nada. Samuel no sabe nada, ni tan siquiera distinguir quién es Dios y quién es Elí. Pero lo que tiene es un corazón sano, un corazón limpio y un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A su nombre. Hijo mío, si te vuelve a hablar, decirle: Jehová, habla, que tu siervo escucha. La experiencia no más le había quedado y eso no servía para nada. Las experiencias aquí no sirven, amado amigo. Las experiencias en el reino de Dios no sirven. Sirve una relación activa con Dios. Amén, hermano. Y Elí vuelve y lo vuelve a mandar. Y Samuel dice, cuando vuelve a escuchar la voz por cuarta ocasión, Dios llama a Samuel y: Samuel, Samuel. Y él dice: Jehová, habla, porque tu siervo escucha. Y ahí comienza Dios a darle un tremendo mensaje a Samuel. Es más, a él mismo le dio palabra diciendo lo que iba a hacer con Elí y con sus hijos. El niño fue creciendo y fue tremendo profeta de Dios. De allí comienza la dinastía de los grandes profetas. Y entonces viene Dios y lleva a cabo sus juicios. Mata a los hijos de Elí, comienza un nuevo sacerdocio, comienza una nueva dirección y comienza una nueva visión, porque ya estaba a punto de morir, de desaparecer. Comienza el pueblo a ser guiado por un profeta, por una nueva dinastía, si le podemos llamar así. Comienza el pueblo a obedecer, pero le duró poco. Después desechan al profeta y se hacen, y ellos quieren un rey. Estaban acostumbrados a hacer la voluntad de los hijos de Elí. Los hijos de Elí hacían lo que querían, enseñaban lo que querían en el templo. Aquel pueblo estaba mal acostumbrado ya. Hermano, cuando un pueblo, ya voy a entrar a la palabra. Otro texto tremendo que dice Proverbios 29, 18, que cuando no hay profecía el pueblo se desenfrena. Ese pueblo ya estaba acostumbrado al desenfreno. ¿Qué es desenfreno? Libertinaje. ¿Qué es desenfreno? Hacer lo que se te pega la bendita y regalada gana. Eso es desenfreno. Cuando yo no tienes importancia las cosas de Dios, cuando no te importa ni tu propia alma, estás desenfrenado. Es como un caballo que no tiene freno, que va para donde le va y le da la gana. Pero el que tiene un freno va para donde el que anda montado en él quiere. El que tiene un freno no puede hacer lo que quiere. Así es el pueblo de Dios cuando tenemos la palabra del Señor. Oiga, no hacemos ni lo que queremos, hacemos lo que Dios dice en su palabra, porque no estamos desenfrenados, estamos obedeciendo la voz de Dios. El pueblo está acostumbrado y le duró poco la obediencia. Obedecieron a Samuel en un poco tiempo, pero después le dijeron: danos un hombre mejor. Ya no queremos revelación del cielo, queremos un hombre que nos gobierne. Dice la Biblia que Dios en su enojo le dio rey y le dio a un sinvergüenza llamado Saúl. Y ustedes conocen la historia. Cuando no hay visión de Dios, cuando no hay palabra de Dios en un ministerio, en un púlpito, la iglesia es carnuda, la iglesia es liberal, la iglesia es mundana, se enseña, se predica, se practica, se adora como uno quiere y no conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Saben cuántos templos, cuántas iglesias hoy en día están desenfrenadas? Resta conocer y ir y visitarlas y ver lo que ellos hacen allí. Escuchar el tipo de predicaciones que está predicando el sinvergüenza que está arriba, y usted se dará cuenta que son gente que ya no tienen dirección de Dios, sino que hacen lo que ellos quieren, porque hay escasez de palabra. Diga conmigo: escasez de palabra. Cuando hay escasez, hay una gran calamidad, hay tribulación, hay pobreza, hay desenfreno, hay etcétera, etcétera, hay de todo. La ausencia de la paz de Dios en los corazones es un tormento. Y las personas, quienes sean, son presas fáciles para que el diablo los acabe de destruir. Dice la Biblia que el malo, el diablo, vino para destruir, para matar, para robar. Eso es lo que el diablo hace. Cuando la gente pierde su relación con Dios, ¡pum!, le cae el diablo y lo acaba. De modo que no lo deja bueno ni para volverse. Por misericordia de Dios, cierta gente vuelve a los caminos de Dios. Pero hoy en día, posiblemente me están escuchando, me estén viendo, no se han vuelto a levantar, porque el diablo no tiene piedad ni misericordia por nadie. En cambio, Dios dice: todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, pero no quisieron. Hoy en día la gente escucha la palabra del Señor, se habla de santidad, se habla de obediencia, se habla de hacer la obra del Señor y la voluntad del Señor. La gente no quiere. ¿Por qué? Hay escasez. Ya no hay amor, ya no hay pasión, ya no hay entrega, ya no hay búsqueda. Necesitamos escuchar la voz de Dios que dice: vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. A su nombre, hermano. Proverbios 29, 18 dice, vaya ahí conmigo.
Donde no hay profecía, dice, el pueblo se desenfrena. Más bienaventurado es el que guarda la ley de Jehová. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Es como un caballo sin freno, hermano. Así de sencillo. Una persona que no teme a Dios y su palabra hace lo que Él quiere. Va donde quiere. Habla como quiere. Piensa como quiere. Porque no tiene freno de Dios. Pero oiga lo que dice. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Qué lindo, ¿no? Dice otra versión por ahí, la versión Dios habla hoy. Donde no hay revelación divina, no hay orden. Feliz el pueblo que guarda o que cumple la ley de Dios. Donde no hay profecía, entonces ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están entonces las iglesias que hoy ya se quitó la palabra, el verdadero evangelio? ¿Cómo están? ¿Qué dice el proverbio? Desenfrenadas. Y por eso vemos lo que hoy predican, lo que hoy cómo adoran al Señor. Hoy vemos lo que hay en la iglesia, un completo desorden. Cuando no hay revelación divina, dice aquí la versión de Dios habla hoy, hay desorden, no hay orden. ¿Qué es lo que mantiene el orden de Dios? La predicación de la palabra, la revelación de Dios a través de su palabra. En otras palabras, la profecía de Dios, que es la palabra de Dios. Donde no hay profecía el pueblo se desenfrena. Es como en un hogar donde no hay orden. Es como en un hogar que no hay sacerdocio. Imagínate los hijos de ese supuesto matrimonio. ¿Cómo van a hacer un completo desorden, desastre? Una nación gobernada por un impío. Dice la Biblia que cuando el justo se para el pueblo se alegra. Pero cuando se para el impío el pueblo gime. Mira cómo están las naciones hoy gobernadas por impíos.